Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un enorme placer poder estar en esta lección. Estamos finalizando prácticamente, estamos llegando más bien al final de este trimestre, este segundo trimestre de 2026. Hoy día estamos en la lección número 11 que lleva por título Contratiempos. Vamos a pedir a Dios su dirección para que podamos comenzar con este maravilloso estudio. Querido Padre Celestial, agradezco el privilegio en esta hora que nos das de poder meditar en tu santa palabra. Te ruego para que tú nos capacites, nos instruyas y permitas que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender las verdades que durante esta semana nos has transmitido a través de tu palabra y a través de la lección. Bendice a cada hermano, hermana, que estará viendo el repaso de la lección o este pequeño resumen que hacemos de la lección, que pueda servir para el crecimiento de su vida espiritual y para que nos ayude a prepararnos para el cielo. Bendice a sus familias, bendice sus trabajos, bendice su salud y que tu Santo Espíritu les acompañe en todo lo que ellos emprendan y a todo el lugar donde ellos vayan. Dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en la lección número 11, como ya decía, lleva por título Contratiempos. ¿Usted alguna vez ha tenido algún contratiempo, hermano, hermana? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos en algún momento tenido algún contratiempo, ¿verdad? Cuando tenemos una reunión con alguien de trabajo, alguna cita con alguien, nosotros generalmente solemos planear las cosas, ¿verdad? Solemos planear nuestras actividades, pero muchas veces en ese plan nosotros no podemos controlar todas las situaciones. Por ejemplo, tal vez has hecho planes de reunirte con alguien durante esa semana aquí en nosotros, por lo menos en el Istmo, aquí en Juchitán, estamos desde hace 2 días atrás con el agua, ¿verdad? Y a veces nosotros podemos hacer planes de decir, oye, nos vamos a ver a tal lugar, pero resulta ser que no teníamos previsto que iba a soltarse este aguacero y entonces viene este aguacero y nos impide poder reunirnos. Hay un contratiempo allí, ¿verdad? Y nosotros en la vida cristiana también enfrentamos diferentes situaciones que veces nos impiden tener encuentros con el Salvador, que muchas veces nos impiden pasar un momento a solas con Él a través de la oración o a través del estudio de su palabra. O tenemos muchas veces contratiempos que nos impiden crecer en nuestra experiencia espiritual. Y en esta mañana vamos a hablar de algunos personajes. Vamos a ver, la lección nos habla acerca de 4 momentos de la historia en la vida de Jesús y en la vida también de sus seguidores. Y vamos a sacar algunas lecciones espirituales de estos 4 episodios que la lección nos trajo durante esta semana. El primer episodio, el primer incidente, está relatado en el libro de Marcos, en el capítulo número 35 al 41. Y vamos a ver este primer episodio que la lección trata, está precisamente en el libro de Marcos, en el capítulo 4. En lo personal, es uno de los pasajes que me gusta mucho. Hay varios pasajes, varios textos en la Biblia, varias intervenciones de Jesús en la Biblia que son maravillosas, pero especialmente este pasaje es muy interesante y de manera particular a mí me gusta mucho porque podemos sacar varias lecciones espirituales. Y en esta mañana por lo menos sacaremos 3 lecciones espirituales de este maravilloso pasaje. El pasaje está en Marcos capítulo 4, versículo 30 al 41. Voy a leerlo rápidamente y vamos a comentar algunos versículos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas sobre la barca de manera que la negaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendiendo al viento y al mar, dijo: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Ese es un incidente que sucede justamente después de que Jesús ha tenido un largo día de predicación, de sanando a los enfermos, porque mucha gente venía a buscar a Jesús para encontrar sanidad, para encontrar esperanza, para encontrar consuelo, para encontrar el perdón de sus pecados. Y Jesús pasaba todo el día predicando y sanando. Así que cuando llega el final de la jornada, como ser humano, como nosotros, él estaba cansado y le dice: vayámonos ya a la otra orilla, suben a la barca. Y entonces aquí está la primera lección espiritual que yo quisiera que pudiésemos reflexionar. Sé que cuando ellos suben a la barca de ellos no estaba sola, sino que también había otras barcas en medio de este mar. Y mientras ellos cruzaban al otro lado del mar, viene una tormenta grande que comienza a hundir la barca. Y la primera lección espiritual en esta mañana es que nosotros como cristianos o como seres humanos no estamos exentos de las tormentas de la vida. A veces creemos o solemos pensar que una vez que yo soy cristiano, que he aceptado a Jesús como mi Salvador, ahora entonces en la vida todo me va a ir bien, mi situación económica va a ser al 100% buena, mi matrimonio va a ser, no voy a tener nada absolutamente de problemas, mis hijos van a ser unos hijos completamente educados, el refri siempre va a estar lleno. Pero quiero que podamos entender una cosa: el ser humano, mientras viva en esta tierra, no está exento de las situaciones difíciles y los problemas. Tal es el caso de esta situación que está pasando los discípulos. Ellos van a mar adentro, y aunque Jesús está en la barca, eso no impide que las tormentas vengan y toquen la barca de los discípulos. Así que nadie está exento de las tormentas de esta vida. Ahora quiero que podamos reflexionar en alguna otra, en la segunda lección espiritual. Quienes estaban en el barco eran los discípulos de Jesús, y la mayoría de ellos eran pescadores, así que estaban acostumbrados a pasar situaciones de tormenta muy difíciles. Y ellos en muchas ocasiones, yo imagino que ellos pasaron por una situación similar, y a pesar de esa situación ellos lograron sobresalir de esta situación. Así que sin duda alguna ellos habían hecho todo lo posible para que la barca en medio de la tempestad no se hundiera. Y aquí está la segunda lección espiritual. Nosotros podemos hacer todo lo necesario para mantener la barca de nuestro matrimonio flotando en medio de la tormenta, para tener la barca de nuestras finanzas flotando en medio de la tormenta. Nosotros podemos hacer todo lo humanamente posible para mantener el barco de la iglesia en medio de la tempestad, bajo nuestro conocimiento humano. Porque nosotros muchas veces ante las tempestades de la vida creemos, ante las situaciones de la vida, nosotros queremos buscar la solución y queremos nosotros, mucha gente dice: es que yo pedí el préstamo, ¿por qué voy a pedir ayuda de Dios si el que pidió el préstamo soy yo, el que está endeudado soy yo? Y entonces buscamos solucionar de manera humana los problemas. Y está bien que nosotros debemos hacer nuestra parte. Y nuestra parte, lo que podemos nosotros hacer es sacar el agua que está dentro de nuestras barcas para que no se inunde. Esa es la parte humana que podemos hacer. Y aquí viene la tercera lección espiritual de este día.
Y esta lección espiritual es que aunque nosotros podemos hacer el esfuerzo humano para mantener nuestra barca en la tormenta, solo Jesús puede calmar las tormentas en las que nosotros nos vemos envueltos. Y eso está en el versículo número 30. Los discípulos cuestionan a Jesús: ¿no ves que nos estamos hundiendo? Pero Jesús se levanta y le dice al mar: calla, enmudece, calma, tranquilo. Y entonces en ese momento viene la calma. Así que nosotros podemos hacer todo lo humanamente posible, podemos tratar de buscar la solución, podemos tratar de educar a los hijos, podemos tratar de inculcarles valores, el conocimiento de la palabra de Dios, pero las tormentas de los problemas y las dificultades solamente Jesús las puede calmar. Así que nosotros debemos ir a Jesús en nuestras situaciones, en nuestras tormentas. No debemos desanimarnos ni cuestionar a Jesús como lo hicieron los discípulos, que muchas veces nuestra actitud ante los problemas es cuestionar a Jesús: Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué perdí la salud? Cuestionamos a Dios. Pero lo que tenemos que hacer es ir en busca de su ayuda, porque nosotros podemos tratar de mantener la barca, pero la tormenta solamente la puede calmar Jesús. El ser humano no puede ni tiene ese poder. Vayamos a la segunda experiencia de vida que también la lección nos presentó durante esta semana. Y es la experiencia de una mujer que ha batallado mucho. Su relato está en el capítulo 5 de Marcos. No voy a leer todo el pasaje, ya que nos tomaría algo de tiempo, pero voy a leer algunos versículos para que nosotros podamos entender la situación de esta mujer. Vamos a leer el versículo 25 y el versículo 26 del capítulo número 5. Dice: pero una mujer que desde hace 2 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho en manos de médicos y gastado todo lo que tenía y nada aprovechando, antes le iba peor. Esta mujer tenía 12 años desangrándose. ¿Cómo había resistido tanto tiempo? Solamente Dios tiene el control de la vida. Y Él la había reservado para este momento especial, para que su historia quedara registrada y las lecciones espirituales que podamos obtener de ella nos sirvan para nuestro crecimiento y nuestro conocimiento de eso. Así que esta mujer había buscado todas las soluciones humanas, había ido a los médicos, a naturistas, había ido a los médicos especializados, había gastado todo su dinero para poder sanar de esta enfermedad, pero nada de que solucionaba su situación, sino al contrario, se ponía cada vez peor. Y de esta historia vamos a sacar 2 lecciones espirituales. Número 1, debemos buscar a Jesús, que Él tiene la solución definitiva. A veces nosotros ante los problemas, ante los hijos rebeldes, nosotros vamos ante el psicólogo, vamos a alguien que nos instruya para poder solucionar la rebeldía de los hijos. Y muchas veces las soluciones son momentáneas, resultan en el momento, pero la solución definitiva para la sanidad del ser humano se encuentra solamente en Cristo Jesús. Esta mujer había buscado todas las soluciones posibles, pero en vez de que su problema se solucionara, cada vez se complicaba más, porque le faltaba acudir a quien tiene la solución definitiva, y esa solución definitiva solamente se encuentra en el Salvador. Ahora, la segunda lección espiritual que quisiera transmitirte en esta mañana es que un toque de fe puede hacer la diferencia. Esta mujer vino a Jesús porque ya no había otra solución. Y entonces ella que quería poder encontrar esa solución. ¿Cuál fue? ¿De qué manera ella pudo obtener la sanidad y la salvación? Versículo número 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Ya lo que decíamos primero, debemos buscar a Dios. A Jesús, Él tiene la solución definitiva. Y entonces tocó su manto, versículo 28, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Quiero
quiero explicar algo interesante en esta parte, y es que algunos por allí hacen, podemos decir, idolatran el manto de Jesús, porque creen que en las ropas de Jesús había cierto poder, hacen misticismo de esta situación, algo místico, de que esta mujer toca el borde de Jesús, y al tocar solamente el borde, entonces ella es sana. Y entonces habrá muchas personas que pensarán, oh, entonces si yo llego a encontrar el manto de Jesús y lo toco, entonces voy a poder yo obtener la sanidad. Y es que hay algo interesante, y es que en el manto de Jesús no tenía nada especial, era un manto común y corriente. ¿En dónde estaba el poder? En la persona de Jesús. Solo que esta mujer, al ver la situación, al ver la multitud, ella dijo, yo posiblemente no pueda tocar al maestro, posiblemente ni siquiera pueda hablar con él y contarle mi situación, pero yo sé que si tan solo pudiese tocar el manto de Jesús con fe, entonces su persona me daría a mí la sanidad. Y es lo que esta mujer hace. Por eso toca el manto de Jesús. Porque más que el toque de manto era la acción de fe de esta mujer, de confiar en que tan solo esa parte, o si tan solo escuchara las palabras, como en el caso del centurión, entonces encontraría la sanidad. Así más que el manto, el poder que algunos pensamos en el manto, el poder está en Cristo Jesús. Pero lo maravilloso es que si tan solo pudiésemos nosotros acercarnos brevemente con fe, entonces Él nos daría la sanidad. Así que por eso un toque de fe puede hacer la diferencia. Quiero leerte eh, lo que dice el deseo de todas las gentes. Dice, el Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. El manto de Jesús no tenía ningún poder especial, sino que fue la fe de la mujer y su decisión de acercarse a él lo que la curó. Eso está en el deseo de todas las gentes. Porque mucha gente estaba tocando a Jesús, mucha gente tocaba su manto, tocaba su ropa, tocaba su cabello. Pero la acción de fe de esta mujer fue la que le dio a ella la sanidad. Querido, no sé cuál sea nuestra situación, nuestro problema, nuestras dificultades, nuestras tormentas, pero si nosotros queremos entender la salvación y la sanidad, necesitamos acercarnos al Maestro y tocar con fe a su trono, a su persona, para poder tener esa sanidad. ¿Cómo nosotros podemos tocar al Maestro? Cuando nosotros nos arrodillamos y oramos con fe, entonces podemos recibir la salvación y la sanidad que necesitamos. Vamos a ir a la segunda historia de esta lección que nos presentó. Es una historia increíble, es una historia de fe, es una historia que nos muestra la verdadera lucha que tiene el ser humano y contra quién nosotros estamos luchando y quién es el encargado del sufrimiento de esta tierra. Porque muchas veces se cuestiona a Dios y se piensa, el ser humano piensa muchas veces, oh, ¿dónde está ese Dios tan amoroso que permitió que mi hijo enfermara, que mi hijo muriera? ¿Dónde está ese Dios de amor que permitió que perdiera el trabajo? ¿Dónde está ese Dios de amor que permite que pasen las guerras? Y cuestionamos muchas veces a Dios sin saber que Dios no es el autor del sufrimiento del ser humano. Y vamos a ver algunos versículos. La historia de la vida de Job es una historia maravillosa. Apenas brevemente vamos a meditar en ella y vamos a leer algunos versículos, el versículo 8 hasta el versículo número 12. Y vamos a sacar también dos lecciones espirituales de la vida de Job por ahora. Versículo 8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Dice que como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde?
¿No le has cercado alrededor a él y a su casa de todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tus manos sobre él. Y Satanás salió de delante de Jehová. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa del hermano primogénito y vino un mensajero y a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16. Estaba hablando cuando vino otro diciendo, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y los pastores y los consumió, y solamente yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba, vino otro que dijo, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa del hermano el primogénito, y un gran viento vino al lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Sin duda una situación muy complicada, pero como vimos en los versículos 12, Satanás es quien había incitado a esta situación. Y esa es la primera lección espiritual que yo quisiera dejarte en esta mañana, y es que Dios no es el autor del sufrimiento del ser humano. Nosotros actualmente vivimos en medio de un conflicto que lleva muchos años realizándose, y en medio de ese conflicto lamentablemente se encuentra el ser humano. Y este conflicto es entre Cristo y Satanás. El libro de Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9 dice que hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel, o sea Jesús, y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y en medio de ese conflicto cósmico nos encontramos nosotros. Y Satanás es el autor del sufrimiento del ser humano, y también nuestras decisiones que tomamos muchas veces nos llevan al sufrimiento. Pero no es Dios el que hace sufrir al ser humano, sino que es el ser humano el que muchas veces sus malas decisiones lo llevan a pasar momentos difíciles, pero también Satanás está encargado de hacer sufrir a los hijos de Dios, porque de esta manera también hace sufrir al Padre Celestial. No sé si alguno de los que me está escuchando aquí será padre y tiene hijos, pero ¿cómo te sientes cuando tu hijo sufre? Tú, o cuando alguien hace daño a tu hijo, tú te molestas y no quisieras que nadie le tocase. Así también Dios sufre cuando el ser humano está padeciendo a causa de Satanás. Pero Satanás es el autor del sufrimiento del ser humano. Ahora, algo maravilloso también de este día, y en la lección número 2 que yo quisiera que pudiésemos meditar, vamos a ver el libro de Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Y aquí está la segunda lección espiritual maravillosa que yo quisiera compartir con ustedes. Porque ahora que vemos la vida de Job, vemos su sufrimiento, vemos sus penas, y entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible esta situación? Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Voy a leer lo que dice aquí. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada día más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí está la lección número 2. El sufrimiento no será eterno. Dice el apóstol Pablo, hay que mantenernos firmes en medio de esta leve y breve tribulación, porque esta tribulación no es para que desmayemos, sino para que nuestro carácter pueda ser perfeccionado
e igualado al carácter de Cristo Jesús. Si nosotros vamos al final del libro de Job, vamos a ver cómo Job tiene un encuentro con Dios y entonces Dios le devuelve la salud, después le devuelve sus bienes al doble. Sin duda alguna, el sufrimiento no es eterno ni será para siempre. Y esa es la lección que yo quisiera que veamos de este día. Cierto, el ser humano sufre, pero el sufrimiento no será para siempre. Y en algún momento Jesús llegará para calmar las tormentas que la vida nos presenta. Y precisamente eso es lo que veremos en la otra parte de la lección. Y esta parte de la lección es el camino de Emaús. Y también, de igual manera, obtendremos dos lecciones espirituales. Y en medio de las tormentas de la vida nos podemos preguntar, así como los discípulos, Jesús, ¿por qué duermes? ¿Qué no sabes que estamos nosotros sufriendo? Y vamos a ver lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 24, en el versículo número 18. Ante las situaciones, ante las adversidades de la vida, nosotros muchas veces solemos pensar que Jesús no conoce la situación. Versículo número 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Mientras estos hombres iban camino a Emaús, se acerca Jesús y ellos no lo reconocen todavía. Y entonces Jesús les pregunta, ¿por qué están ustedes, por qué los veo tan tristes? ¿Qué pasó? Y entonces uno de ellos contesta, yo me imagino con cierto sarcasmo o como diciendo, bueno, ¿dónde te metiste? ¿Qué no sabes lo que ha pasado? ¿Qué no sabes que acaban de crucificar hace algunos días a Jesús y nosotros creíamos que era él el Mesías, que él iba a liberar a nuestro pueblo de la esclavitud, que nos daría libertad, pero resulta ser que terminamos chasqueados porque no era él el Mesías. Lo mataron, lo crucificaron, él dijo que supuestamente al tercer día iba a resucitar, hoy estamos en el tercer día, pero no sabemos de nada. ¿Que tú no sabes de eso? ¿Que tú no te has enterado? Y muchas veces nosotros ante las tormentas de la vida solemos tomar la misma actitud contra Jesús. Y pensamos que Él, Señor, que mira, ya está llegando el final de la semana y se me está acabando la despensa, que no te das cuenta que ya no tengo dinero y yo nada más no encuentro un trabajo. Señor, ¿no te das cuenta que mi hijo está muy enfermo y el sufrimiento que me produce? Señor, ¿no te das cuenta que mi familia se está desintegrando? Señor, ¿no te das cuenta que mi fe se está acabando? ¿Que no sabes mi situación? Pero yo quiero decirte una cosa, querido, y lo cierto es que Jesús sabe mejor que nadie la situación. Si nosotros siguiéramos leyendo los versículos, vamos a dar cuenta que Jesús toma la escritura y comienza a explicarles acerca de la situación que ha acontecido. Porque si hay alguien que conoce a la perfección tu sufrimiento, ese alguien es Jesús. Si alguien sabe exactamente cuánto dinero te queda en la cartera, es Jesús. Si alguien sabe cuál es tu problema de salud, es Jesús. Él te conoce perfectamente. Ahora, eso nos lleva a la segunda lección espiritual. Jesús no solamente te conoce y es un espectador que está mirando, no. Voy a llevarte a lo que dice tras versículo número 15, y aquí está la segunda lección. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús no es solamente un espectador que está mirando, que está viendo, sino que Él te acompaña en la jornada que tú estás pasando. Él te acompaña en la situación que estás atravesando. Y no solamente te acompaña para ir allí en el camino observando, echándote porras, sino para solucionar tu problema. Pero muchas veces las tempestades, las dificultades nublan nuestro entendimiento. Si tú lees algunos versículos vas a ver que cuando Jesús se acerca, ellos no lo reconocen, porque su mirada, porque sus pensamientos estaban concentrados en la decepción que acababan de sufrir. Pero querido, nosotros muchas veces vemos el problema, la situación,
y dejamos de ver a Jesús. Por eso precisamente en la última parte de esta lección veremos cómo nosotros podemos superar estas pruebas y cómo es que hombres como Moisés, como Abraham, como Job, como otros personajes como David pudieron alcanzar a salir victoriosos en medio de las dificultades y los contratiempos que suceden en la vida. Y la única manera es que Jesús va a nuestro lado y Él camina con nosotros. El detalle es que muchas veces vemos al problema en vez de ver a Cristo Jesús, quien tiene la solución. ¿Cómo nosotros podemos salir vencedores? Solamente existe una forma tangible, ya lo veíamos con la mujer de flujo de sangre. Podemos buscar soluciones humanas y serán soluciones momentáneas, pero la solución definitiva al problema solamente la tiene Jesús. Y vamos a ver cómo nosotros podemos hacerlo. Y es que nosotros debemos sí o sí poner nuestra mirada no en el problema, no en la situación que estamos atravesando, sino poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Quiero llevarte a un pasaje que está en el libro de Hechos. Jesús estaba ya retirándose al cielo y entonces los discípulos observan esta situación. Capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. 4 veces se menciona la palabra ver con referencia a Jesús. Y es que no hay otra manera para que nosotros podamos alcanzar la victoria, sino que nuestra mirada debe estar colocada en Cristo Jesús. Y otro ejemplo de ellos está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8 y 10, y también el 26. ¿Cómo lograron estos hombres alcanzar o prepararse para alcanzar el premio de la vida eterna? Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 8 y 10, y también vamos a leer el versículo número 26. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Versículo número 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 26, hablando de Moisés, dice: por fe Moisés, cuando fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, hecho hijo ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 26, teniendo mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo nosotros podemos salir vencedores en los contratiempos de la vida? Debemos colocar nuestra mirada solamente en Jesús. No debemos colocar nuestra mirada en los problemas, en los gigantes, en las adversidades, sino en quien tiene el poder para solucionar esas adversidades. Solo cuando esta mujer puso su confianza en Dios, después de 12 años de enfermedad, ella obtuvo la salvación y la sanidad. Querido, el ser humano no está exento de las tormentas de la vida, y como vimos a través de la vida de Job, Satanás está interesado en destruirnos, pero el sufrimiento no es eterno, y la única manera que podemos vencer es poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús y en el premio que ha reservado a aquellos que permanezcan fieles hasta el final. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, que Dios bendiga a tu persona y te acompañe en las luchas de esta vida y puedas darle la oportunidad
de obrar en tu vida para dar la solución que tú y yo necesitamos. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre Celestial, agradecemos el privilegio que nos has dado de poder meditar en tu palabra. Permite que nuestra mirada pueda estar colocada en la persona maravillosa de Jesús. Y cuando las tempestades, cuando las luchas, cuando las enfermedades y cuando las decepciones llegan a nuestra vida, podamos estar puesta nuestra mirada en Cristo Jesús, quien tiene la solución definitiva ante cualquier situación que enfrentemos en esta tierra. Bendice a quienes están estudiando con nosotros este repaso. Bendice sus trabajos, bendice su salud, bendice sus familias y que tu Santo Espíritu nos llene la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.